No he tenido ninguna clase. Si eres nuevo. Eh, Sara, buenas noches. Buenas noches, Cris, también, ¿no? Primero contesto la pregunta de tu compañero Reimer. Bueno, me imagino que eso sería bueno que lo consultes, ¿no? Con, no sé si Eduardo o con el director. Eso tendrías que también ver, ¿no? Yo creo que preguntar a varias personas. En mi caso, a mí no, hasta ahora no me han comentado, ¿no? ¿Con qué podría hacer yo en ese caso? Porque yo más me centro en el tema de la sesión, hacer los exámenes por ahí, alguna pregunta del examen antes, pues digamos, ¿no? O digamos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en el examen, por ahí habían dos alternativas que yo consideraba porque eran correctas, así que esas preguntas sí me han hecho, pero sobre el tema de ser nuevo, tendrás que consultarlo, ¿no? No sabría si el director mismo o si de repente ahí me puede ayudar el profesor Eduardo con ese dato, pero sí es bueno que lo consultes antes de tiempo, para que en el examen, el día del examen o un minuto antes del examen no estés ahí perdido, ¿no? Eso no es la idea, ¿no? Ujú. Sí, pero buena pregunta. Lo que pasa es que antes no me han consultado ellos, por eso no sabría qué responderte ahora. Pero en todo caso también voy a intentar consultarlo y en un momento a ver si por ahí en el break, pero si en caso me olvido, o más que me olvido, ¿no? Si de repente por estar haciendo cosas de la clase se me pasa el dato, no te preocupes y digo, no te olvides y pregúntalo. Sí, para que no estés ese día, ¿no? Perdido, ¿no? Y también para que yo también sepa que, digamos, ¿no? Si tú al momento de que corrijan tu examen, por ahí sepan que, ya, también pasó esto, ¿no? Porque no estuvo, de repente no puedo acceder, no puedo responder las preguntas relacionadas a la sesión tal, ¿no? Yo diría eso. Así que, bueno, eso diría por ahora. Ujú, ujú. Hola, Miss. Soy Emily Yucra y Ya, yo también gracias, Miss. repito. También eres nueva, creo, ¿no? Ajá, sí, dijo. Sí, sería bueno. No sé si por ahí, si pueden conversar en interno de repente durante el break, pero sí sería bueno que lo consulten, ¿no? Ujú. Sí, pregúntenos si está el profesor Eduardo o pueden preguntar de repente al WhatsApp de la secretaría o por último recurso, ¿no? Si por ahí, no sé si de repente como último recurso podrían preguntarle al director, eso es lo que lo que yo pienso, pero imagino que también cuando entraron se matricularon en el SEBA les habrán dicho, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Pueden consultar con esta persona, si no se preocupen, ¿no? Me imagino que les habrán hablado del tema, ¿no? Porque no son ese tipo de excepciones, ¿no? Ajá, ya ven, les han dicho las consultas al final de la clase, chicos, así que, bueno, ya les avisaron por ahí por el mensaje de Zoom. Así que bueno, sigamos. Sí, chicos, y está bien eso porque la clase pasada también, hablando del tema del material, dónde estaba el material, también perdimos como 20 minutos, ¿no? Casi. Entonces, qué bueno ir avanzando, ¿no? Así que espero que entiendan, ¿no? Esas preguntas ya al final de clase pueden hacerlas, ¿no? Ya sea por el chat o de repente por el WhatsApp, ¿no? De repente el profesor Eduardo les pueden consultar, ¿no? Y ya les dirán, me imagino, ¿no? Dónde pueden, cómo pueden solucionar ello. Bien. Entonces, avancemos. Simplemente para presentar el tema de la etimología. Recuerden que estamos viendo en estas sesiones del curso de razonamiento verbal prácticamente el tema del diccionario, ¿no? ¿Qué era el diccionario? ¿Cómo se usa? En la clase pasada vimos el uso del diccionario. Y esta clase vamos a ver un tema relacionado al diccionario, pero ya que también tiene su propio concepto, su propio estudio, ¿no? Que sería el caso de la etimología, ¿no? Y justamente para hablar de ello, voy a un rato dejar de compartir pantalla porque quiero mostrar un videito alusivo justamente para la primera parte de motivación, ¿no? Un video a partir del cual les haga preguntas relacionadas al tema de la etimología, ¿no? Porque el video de todas maneras habla de ello. Así que un momento, discúlpenme, voy a compartir. Ajá, ya tengo el link en YouTube, que ya directamente puedo compartir esta aplicación, ¿no? Así que bueno, simplemente no se preocupe porque voy a repetir el video. Como está, es un video de TikTok que lo han puesto en YouTube, dura poco, así que lo puedo repetir si es necesario. O aludo a otro ejemplo también similar que también he seleccionado, ¿no? Así que atentos, cierren sus audios, por si acaso todos, ¿no? Para que se pueda escuchar, ya que les voy a hacer preguntas alusivas al video. Esta es una de las etimologías más enrevesadas que vas a escuchar en una palabra súper normal y común. Misión. El verbo latino mitere significaba enviar, arrojar, echar. Su participio, es decir, enviado, se decía missus. Hasta aquí todo bien y normal, ¿no? Cuando acababa una misa en los primeros años del cristianismo, se solía despedir con ite misa est. O sea, marchaos. Es la despedida. El fin, que ya se acaba. Como si dijéramos, ala, aquí está todo hecho. Sí, ya sé que parece un poco forzado, pero está atestiguado que esta era la frase final de las misas. Total, que a esa misa se le añadió el sufijo ion, común para formar sustantivos. Y nos quedó misión, la acción de ser enviado, el encargado, lo que lanza algo. Y es que la misión es el encargo, lo que se envía a hacer algo. Por ejemplo, las misiones católicas en América Latina eran las encargadas de enviar la palabra de Dios. Esta es una de las etimologías.
Bien, ¿se pudo escuchar el video o quieren que lo repita? Yo creo que por esta vez no voy a repetirlo porque tengo varios ejemplos pequeños que también hablan del tema porque sí me parece complejo, ¿no? Hablar de la etimología porque es una palabra, ¿no? Que justamente alude, ¿no? A descubrir el significado de las palabras y eso implica ir al significado en griego o en latín, ¿no? Que era el idioma de los antiguos romanos, ¿no? Pero quiero saber, al menos, a ver, algún voluntario que me pueda decir qué entendió primero, cuál es la palabra de la que está hablando y en sus propias palabras, que alguien me explique cuál es el origen de esa palabra, ¿no? Cuál es el origen, digamos, lingüístico, ¿no? Por así decirlo. Lali dijo, ah, bueno, ok, pensaban que estaban participando, pero bueno, gracias Lali por agregarte. ¿Alguien entendí? Yo, profesora, A ver, Lucero, ¿cuál es la palabra de la que habla? A ver, primero, ¿no? La youtuber. enviado, profesora. Enviado. Bueno, se puede entender como Sí, enviado, pero hay una palabra correcto. base. Hay una palabra base, ¿no? Que empieza con M. Mi. Misión. Mite, Misa, Bien. mite. ¿Quién dijo misión? ¿Quién dijo misión? ¿Evelyn? ¿Quién fue? Fue un chico, Yo, ¿no? Raymond. Romer, ¿no? No, misión, profesora. profesora, Sí, lo dijo mi profesora. compañero Yo Mango. escuché, yo escuché que fue una voz masculina, entonces sí fue un estudiante, Ajá, pero no, Mango pero, Picando. ¿perdón? Profesora, Él profesora, lo dijo. ¿Fue Magno? Seguro. Sí, Magno, Magno. Ok. Lo que pasa es que como escuché muchas Bueno, voces alternas, puede que no me haya dado cuenta. Entonces fue Magno. Bueno, confío en que Lucero también, como eh, estaba en las varias clases, con Yo Magno. lo escuché. Sí, la verdad. En todo caso, profesora, para asegurarnos, a ver, Magno, dime misión, pero ¿cómo explica, según lo que dijo la youtuber, cuál es el origen de misión, ¿no? ok, bueno, nosotros misión lo conocíamos, bueno, nosotros los latinos, Ujú. los que conocemos a la misión mayormente, yo, de mi punto de vista, lo imaginaba, misión es como eh, eh, Lo que hacían, por ejemplo, los evangelistas. la palabra de Dios y Ajá, enviada por un pastor o no sé. Porque hay algunos que dicen, ahí viene el misionero, ajá. cuando explican diciendo, no, ahí viene el pastor, ¿no? El misionero, Ujú. eso quiere decir que, bueno, es un mandado de Dios, ¿no? Ajá, ajá, muy Un bien. propósito a cumplir, ajá. Muy bien, Luz. Ajá, muy bien, como dijo Magno. Ajá, justamente como explica la youtuber la palabra misión, digamos que originalmente, usando un ejemplo para entender ¿no? el concepto, esa palabra justamente se usaba, por ejemplo, en las misiones católicas de la época colonial, ¿no? Siglo XV, XVI, o incluso siglo XIV, ¿no? Cuando llegaron aquí, perdón, siglo XV, cuando llegaron aquí, ¿no? Junto con Cristóbal Colón, estos religiosos llamados misioneros. ¿Por qué se llamaban así a estos monjes católicos? Porque ellos hacían la misión justamente de ir a las nuevas tierras de América en ese momento para transmitir como misión la palabra de Dios, ¿no? A los indígenas de estas tierras americanas y así, justamente evangelizarlos, ¿no? Muy bien, me gustó cómo explicar Pero, en tus sí, palabras. profesora, pues, pero no se sabía que misión significaba mandado, ¿no? Claro, mandado, claro, eso se ha ido descubriéndolo con el tiempo, los estudiosos como los lingüistas, por ejemplo, incluso interesante, ¿no? Porque ese dato tampoco lo conocía de que cuando antiguamente en las iglesias, ¿no? De esta época colonial, se hablaba latín, no la lengua romana, ¿no? Cuando hablaban latín, los padres también decían esta frase que explica la youtuber, que quiere decir ya, marchaos ya acabó la misa, así que ya, marchaos, irse, váyanse a su casa, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una acepción interesante, ¿no? Como antiguamente la palabra misión se usaba también, o digamos, en su origen griego, se usaba en las misas para decir, listo, o sea, ya acabé la misión, ya acabó la misa. De hecho, misa, Profesora, misión, pero, váyanse, ¿no? Ujú. perdón que te corte, pero eso mayormente se utilizaba en la era romana. Claro, sí, sí. Pero incluso también hay historiadores que hablan, porque usted sabe que hay datos que pueden ser corroborados, otros, hay historiadores que dicen esto pasó, otros dicen eso no pasó. Siempre hay variantes en la historia, ¿no? No es que haya una persona que puede decir, como en la ciencia matemática, sí, este hecho pasó de tal forma, ¿no? Pasó, pero según mi mirada pasó de esta manera, ¿no? Ya, esos también son perspectivas, ¿no? Formas de ver la historia. En ese Diferentes sentido, opiniones. y claro, incluso hasta, hay historiadores que dicen que incluso hasta el siglo XIX todavía por ahí había una que otra iglesia donde los sacerdotes todavía hablaban en latín, para que la gente que era estudiosa, culta y manejaba el latín, porque lo había estudiado de pequeño, porque en su casa tenían el dinero, para contratar a una persona que le enseñó latín, un profesor digamos, de esa materia, pues ellos sí podían entender la lengua latina del sacerdote, por ejemplo, ¿no? Pero incluso en la época virreinal, ¿no? Solamente para cerrar el tema, no todas las personas, no todos los indígenas hablaban latín, porque obviamente solo los que eran educados en las iglesias de estos misioneros accedían a esa lengua, y los que no, pues no. Y era muy difícil, tenía que ser una persona que era seleccionada, ¿no? Para ser como el ayudante, el padre. No, no era tan fácil tampoco. Bien, entonces, ya que entendieron el ejemplo, voy a mostrar otro también, porque esa palabra
La etimología me gusta que hayan varios ejemplos para que quede claro, ¿no? Porque sí es un concepto que incluso, ¿no? Incluso la palabra etimología viene también del griego, ¿no? Etimos, pero prefiero más ejemplos para que también quede mucho más claro, ¿no? Qué significa etimología y también cómo se usa, ¿no? Cómo se descubre, ¿no? La etimología de una palabra, por ejemplo. Para eso voy a dejar de compartir un rato la pantalla y voy a acceder a mi Word donde están todos los links, ¿no? De estos videos y luego lo comparto, ¿no? Ujú. Este es un tema muy interesante. Se pueden hacer, ¿no? Buscar la etimología de muchas palabras. De hecho, en la RAE también. La semana pasada aprendimos a usar la Real Academia Española, el diccionario, ¿no? De la RAE, así que ahí eh, ya, ¿no? Incluso en la RAE hay palabras, como ya vimos en la clase pasada, donde ya su explicación de la palabra, ¿no? También viene con el significado etimológico, ¿no? O sea, cuál es el origen griego o latino, ¿no? De esta palabra, ¿no? Porque eso es lo interesante. Deben saber que, digamos, como nosotros vivimos en este hemisferio occidental y como hemos sido educados por religiosos europeos, españoles, nuestra forma también de buscar las palabras, de usarlas, de transmitirlas de generación en generación viene, ¿no? Del uso también, ¿no? de la lengua española, que a su vez, ¿no? Tiene muchas, la lengua española también es una lengua romance, que a su vez deriva, ¿no? También del latín. Entonces, por eso que hay muchas palabras que usamos en el español actual derivan del castellano antiguo y a su vez el castellano antiguo deriva del latín, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos del griego, porque recuerden que también los romanos, digamos que conquistaron a los griegos y por eso el latín se impuso como lengua a la lengua griega antigua. Entonces todo está conectado por ramas lingüísticas, básicamente. Así que, a ver, ahora voy a compartir. Ajá. Bueno, este puede ser, pero hay otro que me gusta más. A ver. Ujú. Este creo que era, ¿no? Me parece, o el segundo, el segundo. Si no, ya muestro este video, ¿no? Porque tengo un montón de opciones acá. Ajá. Incluso tengo un profesor de lingüística que nos habló de eso, ¿no? De que las lenguas romances como el español, el francés, tienen justamente muchas palabras de origen latino, ¿no? Por el tema que ya les expliqué. A ver, creo que este es. Ajá, a ver, voy a mostrar este de acá. A ver, atentos que voy a mostrar este video. La palabra teleología proviene del griego antiguo telos, entendido como fin, propósito o meta, así como de logía, cuyo significado es palabra, tratado, estudio o razón. Por lo tanto, el significado etimológico de teleología es estudio o tratado de los fines o propósitos. Este concepto se usa en filosofía y en su rama de la metafísica para referirse a la reflexión en torno a los fines o propósitos del ser. Esto es más, digamos, este video corto más para ver una reflexión teórica sobre, ¿no? Cuál es la palabra teología, ¿no? Cuál es su origen, en este caso griego, ¿no? Porque esas letritas también, es el idioma griego original, ¿no? Estas letras que parecen como unas curvas, ¿no? Unas redondelas, unos redonditos, formas redondas son, ¿no? Es como se escribía el griego. Bueno, hasta ahora se escribe en el griego y también la forma incluso de la fonética del sonido del griego también es particular, ¿no? Y la interpretación castellana, ¿no? De esa escritura griega es lo que entendemos como, por ejemplo, psico, ¿no? Psícolo, ¿no? Que forma la palabra psicología, por ejemplo. Pero en este caso hablamos de la palabra teología, ¿no? ¿Entendieron el video o quieren que lo repita, ¿no? Porque es más, digamos, Sí, profesor, ¿no? académico. Repítelo, porfa, Ah, porque no, sí. no le he Es más, llegado. claro, es un video que haría Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, ¿no? Un intelectual. La palabra teleología proviene del griego antiguo telos, entendido como fin. Acá lo tengo, teología. La palabra que conocemos como teología, ¿qué significa, no? El estudio de las religiones, ¿no? La teología, pues, deriva esta palabra del griego, ¿eh? Hay palabras que derivan del latín y otras del griego. En este caso, esta palabra que usamos deriva, ¿no? Su origen está en la palabra griega, que acá dice teok, que significa telos, ¿no? O que, digamos, su sonido es telos en griego. Y por eso es que, telos es esta palabra griega que significa fin, propósito, meta. Entonces, esta palabra telos griega la voy a usar en el castellano y voy a combinarla con el sufijo logía, ¿no? Perdón, o logía, ¿no? Entonces combino telos con logía, sale la palabra teología, que significaría, ¿no? El estudio de las religiones. ¿Por qué? Porque si telos significa fin, propósito, y logía significa estudio, ¿no? Viene de logos, estudio, entonces estudio del fin, del propósito. ¿Qué es el estudio del fin de la vida, ¿no? Del fin de la existencia? Pues el estudio de las religiones. Porque las religiones estudian, aparentemente hablan de cuál es el sentido de la vida,
¿no? Según cierta religión, según el cristianismo, ¿cuál es el sentido de la vida? Ser un buen cristiano, ¿cómo? Haciendo tal cosa, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida para los budistas? Pues iluminar la mente, ¿cómo? Haciendo esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es cierto, ¿no? Es para saber cómo usar la teología. Digo, la etimología no solamente consiste en separar palabras en partes, ¿no? En prefijos y sufijos, sino que a veces hay que usar un poquito el diccionario o también usar la lógica y decir, esta palabra, tele, bueno, no es, como se usa en griego, digamos, su origen griego no es exactamente la palabra teleo, sino telos, ¿no? Esta teleo deriva de telos y logía deriva de esta palabra, ¿no? Entonces, si junto ambas palabras, si junto telos o logía, quiere decir el estudio ¿no? Del telos, o sea, el estudio del fin, del propósito, de la meta, ¿no? Entonces, hay que usar un poquito la mente para saber, ¿no? Cómo esta palabra se escribe exactamente igual a su origen, pero hay un parecido gráfico y ya yo investigo el diccionario, ya esta palabra griega, ¿qué significa? Telos. Ya, entonces, si la uso, ¿no? Para crear esta palabra, ¿qué iría? ¿No? El estudio del fin, ¿no? El estudio de las religiones, ¿no? Por así decirlo. Ok, no hay problema, Marta, ¿no? La cuestión es que te acoples a la clase. No sé si quedó claro o al menos... a Sí, ver, profesora. Sí, Ajá. A ver, ahora Magda. sí. Ajá. A ver, alguien más, como Magna siempre participa, bueno, gracias. ¿Alguien más que se anime a decir en sus propias palabras qué significa teología? Usando, ¿no? Estas palabritas de acá. ¿Alguien que se anime? Explicar qué entendió, qué significa teología, ¿no? Nadie más. No me digan que está muy difícil. Creo que el video anterior estaba más sencillo, ¿no? A ver. Eh, se trata de algún propósito algo que, que tengamos nosotros también. ¿Trata de Claro, eso? claro. ¿Y quién dijo quién es? ¿Su nombre es estudiante? Roimer. Roimer, sí, disculpa que recién estoy, digamos, conocente. Claro, digamos que teología, claro, esta palabra ya, ¿no? Teleología, esta palabra, digamos, más grande, ya tiene un significado más específico, pero lo que tú dices, el fin, el propósito, eso es telos, ¿no? Telos es la palabra griega que, digamos que telos se transforma en castellano en telio, ¿no? Y ya significa ya el fin de la religión, ¿no? El fin de la vida, ¿no? Que viene a ser las religiones que buscan el fin de la vida, ¿no? Es decir, está bien lo que dijiste, pero tú me hablaste no de teología, sino me hablaste del telos. Telos es una palabra griega que significa fin, propósito, ¿no? Ya. Si tú sabes qué significa esta palabra telos, ya puedes mezclarla con otras palabras para crear, ¿no? Por ejemplo, teología, ¿no? El estudio del fin, o sea, el estudio de las religiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El estudio de la religión. ¿Por qué? Porque el estudio de las religiones tú interpretas como el estudio de aquellas doctrinas, ¿no? Aquellas doctrinas de pensamiento que hablan justamente del fin del mundo, ¿no? ¿Cuál es el fin de la vida frente al fin del mundo, por ejemplo? Por ejemplo, para un cristiano, ¿no? Ser una buena persona, bla, 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 ¿no? O también, profesora, perdón que te corte, Ajá. también lo podrías, ¿no? El estudio del propósito, el estudio de la meta, ¿no? De Claro, claro. cada persona. Sí, también, solo que digamos que ya acá en Perú o incluso en el mundo occidental, en toda esta parte del hemisferio occidental, se lo usa más para hablar también de esta ciencia, que ya incluso se estudia en universidades, que justamente es una ciencia que se encarga, ¿no? de estudiar las religiones. ¿Por qué? Porque cada religión tiene su propia forma de ver el mundo, ¿no? De ver, ¿no? De ver cómo tú vas a, ¿no? llegar cómo vas a... Claro, cada religión tiene Ajá, diferentes perspectivas, ¿no? De claro. ver al mundo. Ajá. A ver, acá David me dice cómo analizar un propósito. Claro, ¿no? Analizar un propósito eso significa la palabra telos, ¿no? Esta palabra griega significa fin, propósito, ¿no? Entonces, esta palabra griega, si tú la trasladas al castellano, puedes formar nuevas palabras que también tienen un significado parecido, como teología, que significa el estudio, por ejemplo, un fin, un propósito, el estudio, y como suena un poco raro, ya lo usamos más para hablar del estudio de las religiones, ¿no? Porque las religiones estudian justamente el fin de la vida, ¿no? Y todo eso, ¿no? Por ejemplo, la famosa revista Atalaya, que siempre te habla de cuál es el sentido de la vida, ya. Esa revista también habla un poco de la teología de, ¿no? los cristianos o los evangélicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, pero está bien, David. Ajá, está bien. ¿Quedó claro, Romer? En todo caso. Bueno, ya se comunicará o por mensaje, ¿no? Porque me parece que tenía una conexión también, por ahí creo que se trabó, no me acuerdo si fue él o otro estudiante, pero bueno, no hay problema. A ver, acá está contestando. Ya. Bueno, entonces vamos a entender con ejemplos, no te preocupes, ¿no? Ujú, ujú. Hay más ejemplos también. Voy a ver si acá hay otro. Bueno. Hay ejemplos también en clase donde se va a entender, incluso la parte teórica también, ¿no? Ajá, Pari también le quedó claro. Así que ahora sí vamos a ver, incluso esta parte teórica, como es un poco compleja, también tienen sus propios ejercicios, ¿no? Que he puesto. A ver.
A ver. Ujú. Voy a cerrar un poquito, un rato el YouTube, esto también, para que pueda acceder a... Ajá, el PDF, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, que llevo ese ejemplo, vamos acá. Ya vimos los objetivos. Bueno, los objetivos son reconocer y diferenciar el origen de los distintos étimos. Más adelante vemos que son étimos y luego emplear los étimos en palabras derivadas a partir de ellos. A ver, esto también lo voy a pasar porque ya vimos un video en vez de texto. Ajá. Por ejemplo, acá para que quede más claro, le voy a aumentar el zoom. Etimología, ¿no? A ver, ¿es un mensaje antiguo? Ah, ya. Hola, Yari, perdón, pensaba que era una pregunta. Etimología, por ejemplo, la palabra étimo, que significa verdadero, auténtico, ¿no? Y la palabra griega logos, que significa palabra, ¿no? Entonces, acá tenemos dos palabras griegas, ¿no? Étimos y logos. Si juntamos, si étimo significa verdadero y logos significa palabra, si junto, ¿no? Étimos más logos, claro, en castellano, ya palabras ya traducidas en castellano. Si junto étimos más logos, me da la palabra etimología, ¿no? La palabra griega étimos más logos me da la palabra castellana etimología, que significaría, que interpretamos, ¿no? Como el estudio, ¿no? De lo verdadero, de lo auténtico, es decir, el estudio de las palabras, ¿no? El estudio del significado de las palabras, por ejemplo. Porque no hay que ser tan literales para traducir, ¿no? La palabra latina al castellano, sino que nosotros ya le damos por lógica un cierto sentido. Ya interpretamos cómo esta palabra significaría en español, por ejemplo, etimología. Porque si soy literal diría perdón, la palabra verdadera. Y eso suena un poco raro. Entonces voy a darle forma a ese significado. La palabra o estudio, ¿no? La palabra verdadera o el estudio de las palabras verdaderas, ¿no? O incluso puedo afinar más el significado y decir, es el estudio, la investigación, ¿no? Del significado real de las palabras, ¿no? O el estudio verdadero de las palabras, es decir, estudiar realmente, ¿no? ¿Qué significa una palabra, ¿no? Y cuál es su origen, ¿no? El origen de esa palabra, ¿no? El origen lingüístico, ¿no? Y bueno, aquí una breve definición para que nos quede más claro. ¿Qué nos dice esta definición? Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras. Ahí está, ¿no? Etimología, en español, ¿qué sería? El estudio del origen de las palabras. Es decir, de dónde proceden y cómo ha cambiado su forma y significado a lo largo de los años. Incluso los lingüistas se dedican más a eso, a estudiar justamente el origen de las palabras, ¿no? Esos son los expertos, los etimólogos, ¿no? Serían los que se encargan del estudio del origen de las palabras, ¿no? Y para eso hay que tener mucha sapiencia o usar un diccionario, pero tú también, como por ejemplo Marco Aurelio de Negri, que era muy culto, estoy segura que él podía ya mismo decir, ¿no? El significado de las palabras griegas, por ejemplo, o de una palabra de origen latino, sin usar un diccionario necesariamente, ¿no? Y acá, ¿cuál es la importancia de la etimología? Pues que su estudio ayuda a comprender el significado de las palabras. Es decir, no solamente basta con que tú sepas qué significa una palabra, sino también cuál es su origen, ¿no? Su origen en el idioma griego o latino, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabiendo su origen, tú puedes usar la palabra, digamos, puedes afinar el concepto, ¿no? Usarla mejor en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudio del significado de las palabras, ampliar el vocabulario y mejorar la ortografía también. Con textos antiguos, los etimólogos tratan de saber cuándo y cómo una palabra fue incorporada o evolucionó hacia el lenguaje actual y qué transformaciones ha experimentado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si la palabra castellana o la palabra en español agua, digamos que también deriva de la palabra latina o griega, no recuerdo bien, pero deriva de la palabra aqua, ¿no? Con Q, A-Q-A, aqua. Entonces, ahora que sabes que deriva de la palabra aqua, ya puedes investigar. Ok, aqua se usaban los antiguos griegos para hablar de este líquido, ¿no? Que brotaba en las plazas, ¿no? Y así, puedes, Profesora, ¿sí? agua no es yaku. Eso es en otro idioma, ¿no? Si no me equivoco, en lenguaje amazónico, no recuerdo de cuál comunidad, de cuál pueblo, pero sí, pero claro, eso sí puede significar yaku, por ejemplo, Yakumama, ¿no? Pero eso es en otro contexto o en otra comunidad, por ejemplo, y está bien. Pero si usamos un texto si usamos la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, va a usar la palabra agua y va a hablar del significado, del origen latino de la palabra o del origen griego de la palabra, cómo lo usaban los antiguos griegos, qué significaba para los antiguos griegos, ¿no? Cuando lo usaban. Y ahora, si investigo cómo lo usaban los griegos y voy hasta el tiempo actual, ya sé cómo esa palabra ha evolucionado. Es decir, agua es una palabra que para los griegos significó lo mismo que para nosotros,
o con el tiempo, con los años, esa palabra ha ido variando o afinando su significado, ¿no? Reduciéndolo o ampliándolo. Eso también es algo que nos dice la etimología, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven textos virreinales o del siglo XIX de acá de Perú, van a ver que hay muchas palabras que antes significaban lo mismo, pero antes, siglos pasados, se escribía la palabra ligeramente diferente, ¿no? Eso pasa con muchas palabras del español, van a verlo, ¿no? Sin ni siquiera ir a latín, ¿no? Incluso en el texto de Don Quijote, del libro, ¿no? del gran hidalgo Don Quijote de la Mancha, también van a ver palabras del ese español del siglo XVI, que estaba Miguel de Cervantes, que también ligeramente eran un poco distintas al español de hoy, pero que igual significaban lo mismo, ¿no? O algo más específico, ¿no? Por ejemplo. Y acá, ¿no? Nos dan un cuadrito en ese texto, recuerdo, digamos, que nos dice, pero antes de pasar esto, ¿quedó claro, Magno? ¿Por qué? Está bien que signifique yaku, pero ¿por qué acá significa aqua, por ejemplo? Sí, profesora, sí, algo. Ajá, ok, bueno, los ejercicios vamos a entender más, no hay problema. Ahora, acá vemos un cuadro, digamos, que nos muestra, por ejemplo, las principales raíces griegas que debes conocer. ¿Por qué? Porque estas raíces griegas, cuando ya las usamos en español, ya vamos a tener palabras derivadas, ¿no? De estos significados. Por ejemplo, acro es una palabra griega, no es una raíz griega, acro. Y esta raíz griega, digamos, por sí solita, esta raíz griega significa altura, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, uso una palabra española que dice acrofobia, ¿qué sería? Pues si acro significa Miedo a altura, las alturas. claro. Si acro significa altura y fobia, temor, si juntamos palabras sería miedo, ¿no? Miedo a las alturas, ¿no? Bueno, alturas miedo, pero si la pongo, obviamente la leo bien, miedo a las alturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo poner este caso. A ver, voy a ponerlo para que sea un ejemplo. Acro, altura. Y ejemplo, acrofobia, ¿no? Ajá, como dijo Lucero, si no me equivoco. Fui No, Villanueva. profesora, no, Claro. no dijo. Acro, altura y fobia. Voy a hacer para que sea más clarito, todavía más específico, ¿no? Y fobia significa miedo. Si junto acro más fobia, igual como una operación matemática. Acromafobia me da acrofobia, ¿no? Claro, así que ahí para que vean, ¿no? Si acro es la palabra, si esta raíz griega, ¿no? Si esta palabra griega significa altura, ¿no? Y fobia significa miedo, si junto también, ¿no? Si junto acro más fobia, o sea, altura más miedo, la palabra que me da es miedo a las alturas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para que entiendan. No sé si quedó más claro Magno o Romer, si les quedó más claro cómo se usa, ¿no? Cómo se usa la etimología, para qué es importante saber el significado de estas raíces griegas, por ejemplo. Sí, profesora, sí, sí. Ok. Romer, ¿también quedó? O chicos, chicas, González, Lucero, ¿tienen más o Sí, menos? todo claro. Sí, Ok, mi, sí, mi. ok. ¿No? Muy bien. Saltando, saltando. Ajá. A ver, es como, ¿sí ves? Yo creo que no es tan complicado. Claro, ustedes igual para los ejercicios yo sí les doy permiso que busquen en el diccionario porque hay palabras que no van a conocer o que ni siquiera yo misma conozco, ¿no? O que ya no recuerdo. Entonces es válido usar la RAE, por ejemplo, el diccionario de la RAE, o si tienen un diccionario a la mano, va, genial. O si ustedes ya conocen la palabra, mejor, ¿no? Todavía, ¿no? Ujú. Acá tenemos cardi, ¿no? Ya cardi más otro significado. Cardio de corazón, si no me equivoco, el origen de la palabra griega. Perdón. Y si juntan la palabra griega cardio más ólogo, sale cardiólogo, ¿no? O sea, el experto en el estudio del corazón, ¿no? Cardiólogo. Eso es un ejemplo, no voy a hacer todo porque son demasiados, pero es un ejemplo para que sean. Igual en su casa, ya con calma, pueden repasar cada sufijo griego, cada raíz de palabra Yo, griega. Y ya, porque igual van a haber ejercicios para que ejerciten esto, no hay problema. Pero ustedes en su casa pueden ir ya, ¿no? Completando el cuadrito ya, con más calma, ¿no? Y así le va a quedar claro, ¿no? mi- ¿Sí? ¿Y quién? Sí, alguien preguntó, ¿quién yo fue? había puesto otros ejemplos. Igual Sí, no hay está problema. bien, ¿no? Sí, sí, porque hay infinitos ejemplos. Se pueden crear múltiples palabras con estas raíces griegas, ¿no? Eso sí. Así que no hay problema, ¿no? La más conocida siempre son logos. ¿Por qué? Porque en los libros siempre se hablan de las famosas palabras que son las carreras, ¿no? Las ciencias humanas o las ciencias naturales, ¿no? ¿no? Eh, uno con logo, ¿no? Psicología, ¿no? Muchas así. Ujú. Acá otra, ¿no? Otras raíces. Acá tenemos, en el primer cuadro son raíces griegas, ojo, raíces griegas. Y en el otro son las raíces latinas, ¿no? Quienes hablaban latín, los antiguos romanos, los antiguos, ¿no? Habitantes, ¿no? De la Roma antigua, ¿no? De la época de los emperadores y todo ello que conocemos, porque ellos también tienen muchas palabras que ahora usamos. ¿Por qué? Porque ya saben que nuestra historia
Incluso, como ya hablé, ¿no? La conquista española nos trajo la lengua castellana o la lengua del español, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Ellos también entraron en contacto, ¿no? También, ¿no? Con los latinos, digo, los romanos, y también la lengua latina, ¿no? La lengua latina también, y los romanos también, que usaban el latín, también conquistaron a los griegos, por eso que todos los dioses griegos y toda la cultura griega fue traducida luego al idioma latino, ¿no? Y por eso que tenemos una diosa que en la lengua griega sería Afrodita y en la lengua latina ya sería Noveno, por ejemplo, ¿no? Así, hay muchos ejemplos, ¿no? Y acá tenemos raíces latinas principales: aecus, anima, que significa alma; vis, caere, caput, corris, domus; facere, filum, filius; eh, hostis, lax, lex ludere, ama, manus. Voy a ver, si nos queda tiempo hacemos el cuadrito, ¿ves? Acá hay otro. Un ejemplo de étimos básicos, ¿no? Los étimos son las raíces, ¿no? Las raíces, estas palabras que son raíces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El prefijo a es un étimo, ¿no? Una raíz. A, bis, endo, ¿no? Helio, ¿no? Iso, necro, que significa, es un ¿Me étimo, das ¿no? un ejemplo para guiarme? Ah, sí, claro, perdón. ¿Quieres verlo más grande o no entendí muy bien? ¿A qué te No, refieres? ¿podrías dar un ejemplo para guiarme ahí? Ah, claro. Para esto, a ver qué sería, por ejemplo, sí, a, ¿no? Sería, ya se me ocurre uno. A, ágrafo, por ejemplo, ¿no? Ágrafo, bueno, perdón, sin tilde, ágrafo. Ágrafo, ¿qué sería? La A es esta raíz, ¿no? Este étimo o esta raíz, ¿no? Esta palabra raíz, que es A significa sin. Y si le sumo a la A, grafo, tengo la palabra ágrafo, es decir, sin escritura, ¿no? Porque si A significa sin y grafo significa escritura, si junto dos palabras sería sin escritura, ¿no? A más grafo. Sería sin escritura, ¿no? Escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, sí, profesora. Ok. Sí, sí. Sí, chicos, coméntanos. Profesora, una ¿Alguien? consulta. A ver, Sí, no sé si estará bien así con este ejemplo. a Buenas ver, noches, mi nombre es Angélica. Angélica. Sí, y también soy nueva recién. Ah, ok, a ver, vamos a ir probando, ¿no? Angélica. Voy a borrar Ya. ágrafo porque ya nos quita espacio y además, sí, mu- muchos ejemplos pueden ser, ¿no? Angélica, a Ahí ver. también, ahí también se le puede poner, aumentar logía, por ejemplo, en necrología. Claro. ¿Puede ser así? Sí, sí, porque necrología es el estudio de los muertos, ¿no? De los muertos, no se De puede. la muerte, mejor dicho. Ajá, todo lo que tenga que O ver el con la muerte. estudio de la muerte, claro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si la palabra necro significa muerto, o sea, necro, le sumo logía, que es estudio, ¿no? La muerte más estudio de la muerte, ¿no? Algo así, necrología, ¿no? Claro, está muy Claro. bien, muy bien. Incluso puede ver su diccionario, ¿no? A ver, un ejemplo. Aquí se anima a dar un ejemplo para crear una palabra con la raíz bis, ¿no? Si la raíz es bis, significa dos. A ver, ¿quién se anima a crear una palabra compuesta con bis? Bueno, yo un ejemplo, a ver. Bis, para ir animándolos. Bis significa dos. Si a bis le sumo Sería bismutol, así como el medicamento. bismutol, interesante. Bismutol, ajá. También es una palabra compuesta, pero no sé, no siento que tenga un significado en sí, sino más es un nombre que le han puesto por... Ah, ya, le han puesto ese nombre porque deriva de bismuto, ¿no? Que es ¿no? Supuestamente esta sustancia, ¿no? Que te hace bien al estómago, ¿no? Bismuto, ¿no? Claro, tendría sentido, ajá, pero no creo que tenga dos bismutos. Creo que tiene otro sentido. No quiere decir dos veces bismutol, sino simplemente bismutol es una palabra compuesta o una palabra que hace referencia a un producto, ¿no? Al bismuto, por ejemplo, ¿no? Así que yo diría que este ejemplo, para que sea más interesante, podría ser por ejemplo, bisnieto, ¿no? ¿Por qué bisnieto? Porque si bis significa, si la raíz de bis significa dos, y le sumo la palabra nieto, sería dos veces nieto, ¿no? Es decir, el tataranieto, ¿no? Ajá. Porque dos veces el nieto, es decir, del abuelo sería por ejemplo, ¿no? Tataranieto, bueno, sí, se puede decir tataranieto, ¿no? Dos veces nieto. Por ejemplo, bisiesto, ¿no? O bimestre. ¿Qué significa bimestre? Dos semestres, ¿no? Perdón, dos veces un semestre es bimestre. Sí, puede ser De 2 meses. de 2 meses, claro, claro, me estoy confundiendo. O Ok. ajá.
Bifocal, otra palabra que significa dos veces bi, ¿no? Bi, Podría ser bicentenario también. claro, bicentenario, claro, ¿no? Claro, Bisabuelo. bisabuelo. Bicentenario que significaría 200 años, ¿no? Bueno, por así decirlo, ¿no? Si centenario significa 100, bueno, bicentenario. Ajá. Ok, claro, bisabuelo, porque es dos veces bisabuelo, dos veces abuelo, ¿no? Si la abuelita tiene un nieto y su nieto tiene un hijo, ya ese sería su bisnieto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes a tu abuelito, y tienes también vivo al papá de tu abuelito, sería también tu bisabuelo, ¿no? Ajá, claro que sí. Buenos ejemplos. Ahora creo que tenemos muchos con bis. Vamos a un ejemplo con Helio, creo que quedó fácil, ¿no? Helio, una interesante, creo que son bastantes. Ahí está, con ojo. Sí, oftalmo, esta raíz significa ojo. A ver, Kiko, pone una palabra con oftalmo. ¿Qué significa? Oftalmólogo, Oftalmólogo, claro. Con logía. Perdón, oftalmología dijiste. Claro, con logía pues, es el estudio de los ojos. Claro, claro. Perdón, tu nombre, porque no te pregunté hace rato, perdón, tu nombre. profesora, yo te dije estomólogo, Oftalmólogo, Eh, perdón. No, pero ¿quién fue la estudiante que sí estaba, quién fue antes de Magno? ¿Quién fue? yo, Angélica. Ah, Angélica. Ah, gracias, Angélica, ¿no? Ah, yo pensaba que habías usado a Angélica como tú, por ejemplo, perdón. No, Claro, no, pues, lo que iba a Ángel. hacer, iba a convertir a Angélica en la palabra angelus, ¿no? Que en el griego significa, en el latín el ángel, ¿no? Pero ya, no hay problema. Claro, oftalmólogo sería, oftalmología es la ciencia que se encarga del estudio, ¿no? Del ojo, ¿no? Y el oftalmólogo es Claro, el especialista en el estudio de los ojos, ¿no? exacto. Interesante. A ver, un ejemplo interesante. A ver, voy a buscar otro más interesante. Pluri, poli. A ver, poli. Poli. La raíz, esta palabra raíz, poli, significa varios. A ver, ¿quién hace una palabra compuesta con poli, no? Facilísimo, hay un montón. Polinomios, polinomios, Polinomios. Claro, los polinomios, ¿no? Polinomios. Ajá. Muchos, ajá. Que usamos, por ejemplo, político, profesora, político también. Político, bueno, Policlínico. también político, claro. Policlínico también. Sí, esta palabra también, policlínico, ¿no? postulación, Ah, Polígono, polígonos. postulación, no, con poli. poli, Polímero, por ejemplo, esa sustancia, ¿no? El polímero que no deben usar las personas para, ¿no? La cirugía, no se introduzcan esa sustancia, ¿no? Polímero, porque es malo para, ¿no? La salud, altera tu estructura, ¿no? Tu estructura corporal, ¿no? Un polímero, ¿no? Interno. Sin, a ver, una con la raíz policía, sin, policía, policía. Ah, policía, creo que no dijeron policía. Ah, ya me pareció. Bueno, creo que tenemos el último ejemplo de policía, ¿no? Ya, siguen con, a ver, otra más interesante. Enfermedad de rana. A ver, por acá puede haber en la segunda fila, ¿no? Ajá, esta es facilísima, también en los temas médicos, ¿no? Si el sufijo, esta raíz, sufijo, algia, significa dolor. A ver, una palabra compuesta con algia. alergia, No, con algia, por ejemplo, voy a dar uno, ¿no? Fibromialgia, bueno, otra más sencilla, a ver. Fibromialgia de los fibromas o dolor de muelas, podría ser, ¿no? Voy a buscar el dolor de muelas porque ya no, ¿cómo se escribe? O quiero asegurarme que esté bien escrita ¿Puede fibromialgia. ser nostalgia? Claro, nostalgia también, claro, nostalgia. Buen ejemplo, muy sustantivo abstracto, ¿no? Y los sentimientos. Nostalgia, que es la palabra que significa nostalgia, ¿no? Justamente, a ver, perdón, nostalgia. La tristeza o el dolor que puede sentir uno ante el recuerdo de algo pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando recuerdas el primer amor, ahí, ¿no? Nostalgia por el recuerdo de esos momentos en que fuiste feliz con esa persona, ¿no? Claro, muy buen ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo creo que con ese ejemplo está bien. Le agrego, alergia, sí, no, pero tiene que terminar en algia, ¿no? En algia. Alergia no termina en algia, sino en gia, ¿no? Fibromialgia, ¿no? Voy a poner otro tema médico, fibromialgia, que viene a ser, ¿no? Justamente el dolor y sensibilidad muscular. Cuando te duelen, ¿no? Justamente, ¿no? Todos los músculos de todas las partes del cuerpo ya tienes fibromialgia. Es una enfermedad, de hecho. Ajá, a ver, otra. Ah, está facilísima. A ver, Hemorragias. Monarquía. Con, perdón, con perdón, monarquía, sí. en orden, chicos, el orden para no. Monarquía. Monarquía, ¿quién, el nombre fue? ¿Angélica? ¿Quién fue? La Madrid. No, ¿Perdón?
La Madrid lo dijo Ah, la monarquía. Madrid. Ok, ok. Por eso digo, no hablen, si hablan juntos, bueno, al menos no olviden decir siempre, ¿no? Yo, tal persona, ¿no? Miss, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miss, yo Elizabeth, ¿no? Es la respuesta. No olviden para que yo también me ordene, ¿no? Esta es facilísima, ¿no? Homicidio. Ahí se me salió. Un ejemplo que hago yo, homicidio. ¿Por qué? Porque esta, Suicidio. claro, suicidio también, que son fuertes. A ver, más ejemplos. Jerarquía. Jerarquía, perdón. Pero jerarquía con J, no olviden. Jerarquía. Que significa no justamente el orden, los rangos que hay entre un político y otro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el rey tendría más jerarquía que un príncipe, ¿no? Porque el rey está, digamos, dentro de su forma de gobernar del reino, él gobierna, digamos, está por encima, ¿no? O sea, que tiene más poder por encima de un príncipe, por ejemplo, ¿no? Creo que eso está bien, ¿no? A ver, una que sea Y, difícil, alguna... profesora, también puede ser, por ejemplo, con fono, micrófono, teléfono, que es bien del sonido, Ujú. ¿verdad? Claro. Si fono, si está sufijo, fono significa sonido, claro, como dices, si lo juntamos con otra palabra, tenemos micrófono, ¿no? Pero micrófono. Es decir, Teléfono tenemos, también. claro, teléfono. ¿Por qué? Porque estos son, tanto micrófono como teléfono son artefactos, herramientas, ¿no? Que Que nosotros emiten- usamos para claro, para que el sonido se oiga. En el teléfono se oye, claro. claro, cuando lo pones en tu oreja. Y el micrófono también ¿no? Tienes un micro y un parlante, o micro, Audífono puede ser, Miss. audífono. Claro, todas las palabras que deriven, ¿no? del uso del sonido ya permiten usar el sufijo fono. Esa es la clave, ¿no? Como que vamos entendiendo ahora sí. Claro, sí, con Muy ejercicios bien. se entiende. Igual en la segunda parte de la sesión, en el área de ejercicios o de práctica, van a ver muchos más ejemplos, incluso con texto y todo eso, y van a quedar todo mucho más claro, ¿no? Sobre el tema de la etimología. A ver, voy a buscar un sufijo más difícil, o que no tengan, a simple vista no lo usemos mucho. A ver, itis lo usamos en salud. Ujú, ¿Verdad? ¿Podría mm. ser Luis? Per- Otitis. Otitis, otitis. A ver, ¿qué significa otitis? A ver, Algo que tiene que ver con el oído, claro. el, la Una inflamación del inflamación, oído sería, ¿no? claro, ahí La está la ayuda. inflamación del oído. Como dices, si itis significa inflamación y dices la palabra otitis sería la inflamación del oído, ¿no? Claro. A ver, una que sea, a ver, con el sufijo teca, tenemos la raíz teca, que significa depósito. ¿Alguna palabra compuesta con teca? ¿Quién se Puede anima? ser hipoteca. Yo digo la que se me ocurre ahorita, que es la Biblioteca. más biblioteca. Ajá, Hipoteca, eso Miss. iba a decir. Muy bien. Biblioteca, dice. A ver, ¿qué sería la biblioteca? ¿Depósito de qué? ¿Depósito de? De 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 libros. 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 De Claro, de libros. libros, claro, es el libro, ¿no? Biblioteca o la hemeroteca. Luis, ¿podría ser manteca? ¿Perdón? ¿Dijiste hemeroteca? Hemeroteca. Manteca. No se escucha muy bien tu audio. Si puedes escribirlo ¿no? por mensaje de chat, sería bueno, porque no oí muy bien. No sabía si manteca. Manteca. Depósito de... De grasa. Yo diría, depósito de grasa, bueno, sí, si queremos ser más, y bueno, sí, vale, depósito de grasa. De grasa ya animal o vegetal, depende, ya manteca. Ok, vale. Filmoteca, depósito de los filmes, ¿no? De estas películas, ¿no? Si tú vas a una universidad o a un centro cultural y vas a la sección de la filmoteca, te van a dar en ese lugar todas las películas disponibles que tú quieras ver en ese establecimiento, ¿no? La hipoteca, ¿no? Claro, también, ¿no? Este depósito ¿no? de los pagos, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y hay muchas, hemeroteca, filmoteca, ¿no? Discoteca, hay muchísimas, ¿no? La pinacoteca, que es el depósito de las pinturas, ¿no? Si van a un museo y ven muchos cuadros en esa instalación, van a ver que eso es la pinacoteca. A ver, otra palabrita más que sea complicada antes de pasar a la siguiente parte. Ajá, esta me gusta mucho, el sufijo mancia, que significa adivinación. ¿Alguna palabra que alguien componga con mancia? Bueno, me animo yo a decir una, ¿no? La quiromancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si mancia es adivinación y le agrego quiro, tiene esta palabra, ¿no? En su origen significa mano, ¿no? Entonces, adivinación de la mano, es la quiromancia, ¿no? Estas ciencias ocultas, ¿no?
digamos que no son reconocidas, ¿no? Como ciencias legales, por así decirlo, ¿no? Que viene más del tema de las creencias, de la espiritualidad, ¿no? La quiromancia sería el estudio, ¿no? Por ejemplo, de tu vida a través de las líneas de la mano. ¿No has visto esas personas que siempre en la calle al menos se te acercaban y decían, te voy a leer tu futuro, dame tu mano? Entonces leían tus líneas de la mano y decían, ah, ya, esta línea me dice que te vas a casar, que vas a tener hijos o que vas a ser millonario, por ejemplo, ¿no? O que vas a tener una vida triste. Entonces, todo eso te decían supuestamente las expertas en la lectura de la mano, ¿no? La quiromancia. Mira, una actividad paranormal. Por ejemplo, hablando de temas paranormales, espirituales, ¿no? De quiromancia, ¿no? Ajá, y así hay un montón, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí está Y acá. entonces también es como a la lógica, ¿verdad? A ver, mire, por ejemplo, en donde dice ragia y dice que es derrame, hemorragia, entonces hemo, yo sobreentiendo que es sangre Bueno, o, hemo sangre, hemo, o, hematoma, o- puede ser, pero déjame ver, asegurarme. Porque hay palabras que tienen varios significados, tanto en griego como en latín. Eso sí, O sí que. derrame. Vamos a claro, ver. o sea, ragia significa derrame, Claro, claro. claro, Deriva, deriva. Pero quiero ver cuál es la palabra exacta, si es en latín o en el griego. A ver, pero vamos a buscar. hemorragia es con Sí, H, entonces es, ese sería el bueno, origen. no, Sería, pero quiero claro. ver si es en griego o el origen en latín. Eso es lo que quiero ver, porque hay Ah, muchos, eso es lo que quiero investigar ahorita. Sangre en latín, yo creo que es en griego, ¿eh? No, en latín dice sangre, entonces debe ser en griego. Latín griego. En griego sería, estoy segura que es en griego, tiene que ser. Aima, bueno, pone otro significado, ¿no? Vamos a poner simplemente om, eh, emo, ¿no? Emo en griego. Quiero saber cuál era dos es, porque eso sí es el tema, emo en griego. Ajá. Aima, ajá. Emo, aima, sí. Acá dice, la voz origen griego, emo, aima, sangre. Está bien, ese en griego. Sí, ah, sí. ok. Ajá, está bien. Aquí ponemos a ver el ejemplo, vamos a que se escriba acá. ¿Dónde está agia? Agia, latría, emo, debe ser arriba, ¿ves? Apatía, algia, hemorragia. Bueno, mientras veo en qué palabra, en qué parte del Es cuadro está. ragia, donde dice derrame, Derrame. Ah, ya déjame, como hay muchas ragia. palabras, me perdí ahorita. A ver. Ah, ya, acá está. Ah, es que me perdí por la R. Ya, ahí está, ¿no? Ese. Hemorragia. Ajá. Sí, sí, me cuentan, ¿no? Si ragia es derrame, entonces juntamos hemo, que viene, ay, ya dijimos del griego, hemo más. Derrame sería derramamiento de sangre, ¿no? La persona que tiene se corta una herida y sale mucha sangre, tiene una hemorragia, ¿no? Acá dice, ¿no? Eso sí, la palabra hemo no se escribe exactamente así en latín, sino sería, ¿no? El griego exactamente, la palabra griega es aimo, pero aimo significa sangre, ¿no? Sangre, ¿no? Ya a lo largo de la historia siempre ha habido personas que a la hora de escribir las palabras no las hacían exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, algún griego habrá dicho, esta palabra griega, aimo, significa sangre. A la hora de escribirlo, traducirlo, la persona ¿dijo aimo o dijo emo? Creo que dijo emo, entonces escribió emo en vez de aimo. Y cuando llegó esa palabra al español, dijeron, emo, esta palabra significa en griego sangre, ya. Entonces, en español, hemorragia, ¿no? Derramamiento de sangre. Eso para que lo tengan en cuenta, porque hay palabras que no van a estar exactamente escritas así, igualito. Gráficamente no se van a ver igual, pero usamos la lógica, ¿no? Emo, acá el diccionario me dice que aimo es griego, y aimo en griego significa sangre. Ya, entonces es esta palabra, ¿no? Bueno, estamos animados, muy bien. ¿Cómo se busca en latín? Lucero creo que Lucero estaba preguntando, fue una voz muy aguda, sospecho que era Lucero, ¿no? Bueno, a ver. Mi hemorragia. Claro, hemorragia sería derramamiento de sangre, ¿no? Ujú. Sí, Missy, ¿cómo se busca en latín? Entonces, ahí le voy a dar un dato, porque como yo estaba buscando algunas palabras, en algún momento dije, ¿por qué no encuentro el origen de esta palabra? Y es porque yo estaba buscando en griego y no en latín, o al revés, buscaba la palabra en su origen en latín, ponía en el buscador de Google, ¿no? Por ejemplo, etimología de la palabra hemeroteca, y me salía la raíz en latín, y yo decía, pero no sale igual en el ejemplo, ¿no? Que me piden. Y luego dije, debe ser porque el origen de repente me lo están pidiendo en griego y no me estoy dando cuenta. Entonces busqué origen de la palabra en griego, o yo misma puse hasta origen de la palabra, ¿no? Biblioteca en griego y me sale una palabra parecida. Y dije, este es el origen. Ahí tú tienes que usar tu lógica y el diccionario, porque si somos muy cuadriculados y buscamos la palabra en griego y no la encontramos,
nos quedamos sin saber, ¿no? Hay que buscar también, ¿no? Buscar una palabra en griego y en latín, Los dos idiomas. la más parecida gráficamente, la que más se parezca a su escritura. Por ejemplo, yo busqué en el diccionario, ¿no? Si busqué emo, busqué el origen en latín, y el origen en latín no se escribe emo, sino se escribe aimo, ¿no? La palabra, su origen en griego se escribe aimo, no emo. Pero yo usé mi lógica y dije, pero esta palabra es más parecida, la más parecida de manera escrita. Entonces voy a buscar qué significa aimo en griego. Significa sangre. Ya. Entonces debe ser esta palabra, ¿no? Aimo, ¿no? Debe ser, ¿no? Esa raíz, ¿no? Esa raíz que significa sangre, ¿no? Entonces, hemo más ragia, ¿no? Sangre, derrame de sangre, ¿no? Yo sugiero eso, porque si no usan su cabecita, digamos, su lógica, no van a encontrar las palabras, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Miss. Ok. Y Sí, bien, porque ahorita actualmente hay aplicaciones que te buscan así. claro, sí, 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 eso sí, ¿no? Y alguien dijo el último ejemplo para pasar ya a otra parte, ¿no? Pero está bien porque esta parte me gustó que quedara claro, ¿no? Por ejemplo, como dice Maday, en Scopio, microscopio, claro, ¿no? Scopio, ¿dónde está? ¿Me ayudan? Está en la parte final, creo. Scopio, acá. Perdón, voy a mover esto porque si no se ve. Voy a achicar la letra, intentar achicarla. O bueno, ya, le pongo un cosadito, ¿no? Eh, ya, para ver Scopio, ¿no? Si Scopio significa, ¿no? La raíz, esa raíz Scopio significa ver. Entonces, microscopio, ¿no? Ver a través de este aparato llamado microscopio. O sea, ver de manera, Telescopio. claro, pero ver, ojo, microscopio, ¿no? Ver, pero de manera diminuta, ¿no? De manera micro. O sea, ver de manera diminuta. ¿Cómo? A través de ese artefacto llamado microscopio. Porque tú lo usas ese aparato para ver un objeto, por ejemplo, para ver un cabello, ver su contenido, ¿no? La estructura de un cabello. Entonces, pones el cabello en este aparato llamado microscopio y vas a ver cuáles son, ¿no? De manera, vas a ver, ¿no? Digamos, todos los elementos que tiene de manera diminuta este cabello. Es decir, voy a poder ver sus células, por ejemplo, ¿no? Y todo ello, ¿no? Para eso usamos el microscopio, para ver, ¿no? Generalmente para ver algunos objetos diminutos, ¿no? Que a simple vista son difíciles de ver su estructura. Para eso usamos el microscopio, ¿no? Para ver, ¿no? Perdón, para ver objetos que son diminutos, algo así, ¿no? Que son diminutos. Y poder verlos así de manera más ampliada, como si fuera un zoom, ¿no? Ver objetos que son diminutos, ¿no? De manera más ampliada, más amplia. Por ejemplo, si veo un cabello, si quiero ver cuáles son las células de una uña, como la uña es tan chiquitita, ya, voy a usar el cabello, ¿no? Listo, ahí está, ¿no? No me puedo checar la letra, pero voy a intentar, bueno, ya, más adelante, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? ¿Quedó claro? Microscopio, ¿no? Significa ver, escopio, ver lo que está, lo que es diminuto, lo que es micro, o sea, diminuto, ¿no? Ver las materias u objetos micro, ¿no? Ver objetos que son micro, diminutos. Diminuto. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Ok, mis. ok. Ya más adelante con los ejercicios van a ver casos parecidos. Y aquí está brevemente, ¿no? Nos dan eh, etimología, ¿no? Y aquí, porque es bueno que sepamos el origen de las palabras tanto en latín como en griego. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras que usamos en español tienen, ¿no? El español tiene su origen también, ¿no? Como lengua romance en el latín y a su vez también el latín y el griego, ¿no? Entonces, todo es una cadena lingüística, familia de palabras. Por ejemplo, en latín, las palabras más usadas que tenemos, ¿no? Quinque, ¿no? Por ejemplo, quinquenio, ¿no? Buco, ¿no? Usamos para hablar de la boca, ¿no? Buco, vocal. Litera, ABC, ¿no? Para hablar de algo literal, ¿no? La escritura literal de las palabras, la escritura gráfica, ¿no? Urbe, una palabra también latina, ¿no? O de origen latino, para hablar de justamente la ciudad, ¿no? La urbe. Otra palabra también, la de latina, sesqui. Pisi, cuando hablamos, ¿no? Del famoso horóscopo, ¿no? Y tenemos Piscis, ¿no? Es una palabra que deriva del latín Piscis, ¿no? Que significa este símbolo, ¿no? Este signo del pescado, ¿no? Lo usamos ahora para hablar de eso en el horóscopo, ¿no? O otra palabra latina, sider, ¿no? Sideral, conjunto de estrellas, ¿no? Digit, latín para hablar de, ¿no? El dígito, que está en el dedo, ¿no? Poli, ¿no? Denticos, audi, ¿no? Sex, parqui, equi y braqui, ¿no? Braqui, que esta palabra latina, en español lo usamos para hablar del brazo, ¿no?
Si brachie, ¿no? Significa brazo, en latín será lo mismo, ¿no? Digo, en español, brachie se transforma en la palabra brazo, ¿no? Y en griego, ¿no? Otra palabra, a ver, mono, uno. Palabra griega doteca significa 12, ¿no? La palabra griega arismo significa uno, dos, tres, ¿no? Itio, bueno, aritmética, ¿no? Viene de aritmética. Retio, pescado. Do- ah, do- homo, para hablar la palabra griega que significa igual, ¿no? Por eso en el ejemplo vemos 2 igual a 2. ¿Por qué? Porque la palabra griega homo significa igual, ¿no? Astro, hipno, ¿no? De sueño. Ornito, palabra que significa, ¿no? Bueno, pajarito. Entero, ¿no? Intestino. Hilo, helio. Interesante, ¿no? El gato se diría en griego libro, ¿no? Suena muy raro, pero bueno, así es en griego. Carpo, gino, odonto y así. Polis, cardi, vermi. Es decir, no solamente para hablar de profesiones o de ciencias humanas o de ciencias naturales, sino también en la vida diaria tenemos objetos o elementos o animales que también en su, ¿no? su forma de, su nombre en español tiene su origen también en la lengua griega, por ejemplo, o en la lengua latina. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Qué pareció? Bueno, mientras se anima. A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya, sus hijos, ¿no? Ya lo vimos eso antes, así que se repite un poco. Ahora vamos a ver, bueno, la parte práctica. Bueno, sí, podemos ver un poco la parte práctica, pero antes de eso también podríamos aprovechar para ir completando, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios, ¿no? Ya que esta parte ya llegamos a la práctica, entonces podemos completar, ¿no? Yo creo que no hay problema con eso. Aprovechamos para ir completando mejor. Ya, porque si no, vamos a repetir lo mismo con los ejercicios. Y la idea es también mejor aprovechar esta parte para reforzar lo aprendido, es decir, los sufijos, aprender los sufijos en griego o en latín, y para que la parte de ejercicios ya lo frente, no escriban las palabras, ¿no? Pero hay que completar desde la parte inicial, entonces. Ya, ya que nos queda tiempo, perdón. Desde aquí, ¿no? Raíces griegas. A ver. Céfalo, esto facilito, a ver. Céfalo, esta raíz significa, ¿no? Céfalo, cefalia. ¿Por qué lo relacionan? Céfalo, céfalo, cerebro. Ah, bien les ayudé, ¿no? Cerebro. Esta raíz griega, céfalo, significa cerebro. A ver, una palabra compuesta por cerebro, ¿no? Céfalo. Cerebral, cerebral. Cerebelo, Sí, cerebelo. cerebral, claro. Es un tema de la mente, cerebral. Cerebelo también dijeron, creo que fue González. Un Sí, estudiante, cerebelo. cerebelo. Ajá. Sí, cerebelo, de hecho, es una palabra, ¿no? Derivada de céfalo. Cerebelo significa, ¿no? Esta parte, esta zona del cerebro que está en la parte de atrás, si no me equivoco, el cerebelo, ¿no? Ujú. Crono, Cerebral, cerebral. cerebral. Claro. Ajá, también ya hicieron eso, ¿no? Sí, profesora, Muy cerebral. bien. Ujú, cerebral. A ver, con crono es un significado, ¿no? Es, su raíz griega es una raíz griega que significa tiempo, ¿no? A ver, una palabra compuesta por crono, ¿no? Una palabra compuesta. Crono- cronología, O Cronograma, cronómetro. ¿Quién fue, Angélica? cronograma, ¿Qué dijo? sí, Cronología. cronología. Ah, muy bien. Cronómetro. Cronómetro. cronograma, Cronograma. Cronómetro. Claro. Hasta ahí no va porque ya son 3 ejemplos, ¿no? Sí, disculpe, pero si no, como el cuadro es chiquito, ahí lo dejo, ¿no? Cronología. No, que significa el estudio del tiempo, cronología, ¿no? Un repaso en el tiempo. Cronómetro, este instrumento que usamos para medir el tiempo, ¿no? Pero de los cuerpos, claro, del tiempo, por ejemplo, que corre una persona, por ejemplo. Cronograma, ¿no? Que es este material, ¿no? Por ejemplo, un calendario, ¿no? Un cronograma tenemos una especie de organización, ¿no? Para ver el tiempo, ¿no? Digamos, un calendario, por ejemplo, ¿no? Es un material que me permite ordenar todas las actividades que tengo que hacer en un tiempo determinado. Por ejemplo, tengo mi diario o tengo un planner y ahí ubico todas las actividades que voy a hacer durante la semana, ¿no? Mi programa de la semana. Facilísimo, demo. Esta raíz significa pueblo. A ver, una palabra compuesta por demo. Democracia. Democracia, facilísimo. ¿Qué fue? Pensaba que, Demócrata. pensaba que era Demócrata. democracia, demócrata. Demócrata, claro. Demócrata es... Escucha una voz. Bueno, creo que quiere participar un bebito. Ah, Pensaba que era uno de ustedes. Emoción, profesora, de emoción, devoción, devoción. Sí. A ver, se nos ayuda con ese audio porque está escuchándose una voz. Demofobia. Ajá. Gracias. Gracias. ¿Demofobia, dijeron? ¿O escuché mal? Sí, sí. Demofobia. Ah, claro, el miedo al pueblo o a las multitudes podría ser, ¿no? Pero incluso hay una palabra mejor todavía, pero ya más adelante lo vemos, ¿no? Democracia, de
Demócrata, bueno, me lleva de Demos. Ok, tenemos música clásica. Bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acompaña la música clásica? La filología, ¿no? El estudio de, también, ¿no? No es filosofía, ¿no? También es como la etimología de la filosofía, ¿no? Profesora, filo, a ver, no, filo. Filósofo, Filo, perdón, pues, filoso. claro. Filósofo. Filosofar, Sí, también. filosofar. Pero filósofo me gusta más porque tiene que ver con una ciencia de conocimiento, ¿no? Filósofo, Ajá. filosofía. Ah, ya. Profesora, pero acá hay algunos que no tienen significado. Por ejemplo, filo, ¿cuál sería su significado? Sí, filo. Filoso. Si acá dice raíz griega, filo, filo significa en griego. Filósofo. ¿Qué nos dice acá el diccionario? Viene del finón. Raza o estirpe. Ajá. Ah, ya. Raza o estirpe. En griego, ¿ah? Acá está en griego. Entonces, hay que usar la imaginación. Claro. Y decimos filósofo, ajá. Si acá ponemos abajo, perdón, filósofo sería la raza del estudio, sería la raza de los pensantes, algo así, ¿no? De los que piensan, ¿no? Se dedican a meditar, ¿no? Filósofo, vamos a ver qué nos dice en griego, porque hay que ver la diferencia entre el origen griego y latín, ¿no? Filósofo en griego significa, a ver, vamos a ver, en griego. Ajá. De latín, filósofo, sí, del griego, ¿no? Aquí que significa, ujú, a ver, filos, amor, Sofía, pero ese sería filos con S, ¿no? Sí, mejor le Raz- ponemos, raz- razonamiento, profesora. por eso sonaba raro, se han olvidado poner la S. Si ponemos la raíz filos con S, sería amor, ¿no? Ahí es diferente. Amor, amigo. Claro, ahí es diferente. Ajá. Pues eso se me hacía raro, qué raro. Es filos con S, ¿no? Filos, amor. Entonces el filósofo es el que tiene justamente, ¿no? El amor por la Amante búsqueda. también sale. Ajá, claro. Tiene este amor por la búsqueda del conocimiento, ¿no? Ajá. Es el amor por la sabiduría, ¿no? Filos. Porque acá Ah, decía, filo es amor. sí, es amor y Sofía, está acompañado de la palabra Sofía. Sofía, que significa, ¿no? También sabiduría, ¿no? Y Sofía, ¿qué es sabiduría? Filos. A ver, voy a ponerlo así. Voy a dejarlo así para que se entienda. A ver, filos significa, bueno, si filos con ese, filos, esa palabra griega significa amor. Entonces, si creamos filósofo, filos es amor y la sofo viene de Sofía, ¿no? Y Sofía en griego significa sabiduría. Entonces, amor y sabiduría sería el amor por la sabiduría, ¿no? Amor por la sabiduría, sí. Claro, amor por sabiduría. El filósofo es esta persona que tiene este amor por la sabiduría, es decir, este amor, esta pasión por buscar, ¿no? El significado del universo, el significado ¿no? de la vida, ¿no? Por saber quiénes somos, a dónde vamos, por reflexionar sobre el sentido de la existencia, ¿no? Parecido a los religiosos, solo que ellos no tienen una religión exacta, pueden tenerla o no, simplemente buscan la sabiduría por sí mismos, ¿no? No por una religión ni por nada, ¿no? Ujú. Creen en la ciencia. Claro, quedó claro. A ver, otro ejemplo con filo, que no sea una ciencia, a ver, no se me ocurre. Filósofo. Filósofo. Filosofía. Filología. Sí, filología, sí podría ser que nos dice, los filólogos estudian la Filosofita. filología. Claro, los filólogos son los que, filólogos son los que estudian justamente las lenguas antiguas. Por ejemplo, los que estudian el griego, ¿no? O el que estudian la lengua de los antiguos judíos o de los antiguos egipcios, ¿no? Ellos, claro, ellos son. A ver, con hepato hígado. Esto está fácil, creo, hepato. Hepatopatía. Sí, hepatopatía. Fotografía. Hepatografía. Hepatomegalia. A ver, un ejemplo, bueno, o hepatía, Hepatografía, que es Hepatograma. hepatograma, de claro. Es esta, ¿no? examinar. Este examen que te haces del hígado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. A ver, con hidro, Hepatomegalia. puede ser, pero hasta ahí, máximo 3 ejemplos, y acá puesto más. Sí, porque si no, nos vamos a poner como 5 ejemplos de uno caso y no avanzamos, ¿no? Hidro significaría Hidro, Agua, sudor. sí, agua. Hidro, nuestra raíz griega hidro significa agua. Entonces, una palabra compuesta, facilísimo. Eh, Hidratación. perdón, hidratación, hidro. Hidratado. hidrógeno.
Hidrógeno, Hidróxido, claro. Hidrografía. Hidratación. Hidratación, ¿qué es hidratación? Le viene a ser, ¿no? Justamente ¿no? Es cuando vas a alimentarte de agua para justamente nutrirte, ¿no? Algo así, recuperar el agua que has perdido en el cuerpo, ¿no? Ahora con lito. Hidrología. Sí, el estudio Piedra. Piedra. hasta ahí, creo que te tenemos muchos ejemplos. A ver, entonces con lito. Lito, Piedra. claro. Facilísimo con crear una palabra con lito, ¿no? Por ejemplo, Litosfera. litosfera, ajá. Esta capa de la tierra, ¿no? Otro, Litografía. litografía, claro. El estudio de las islas que hay en las piedras, ¿no? De los antiguos habitantes del mundo. A ver, otra, monolito. Hidrógrafo. Claro, Hidrógeno, hidroeléctrica. monolito, que sería esta estatuilla, ¿no? En piedra que hacían los antiguos, los preincas, ¿no? Las antiguas civilizaciones del mundo. ¿Ya? Tenemos varios ejemplos ya, suficiente con esto. Facilísimo, hemos visto el logo, de alguna forma. ¿Logo qué significa? Logo Palabra especialista. viene del griego logos, ¿no? Del griego logos, claro. Significa que podemos traducirlo al español como estudio, especialista, ¿no? Estudio, especialidad, especialización. Pongamos que estudio como nombre general, ¿no? Viene la palabra logo, deriva del griego logos, que significa estudio. Entonces, por ejemplo, yo pongo una, ¿no? La filología, la psicología, ¿no? ¿No? Viene de la raíz griega, psico significa en griego mente, ¿no? Logía viene de logos, estudio, entonces estudio de la mente, ¿no? Otra palabra, otra palabra con logo, a ver. Prólogo. ¿Perdón? Cirugía, ¿o no? Ideología. Ah, no, ya dijeron prólogo. Cardiólogo. Psicólogo. Dijeron biología, creo. Bueno, ya, biología. El estudio de la vida, bio. El estudio de Cosmetología. Prólogo. ¿Perdón? Cosmetología. Psicología. Cosmetología, muy bien. ¿Quién dijo? Yucra. Muy bien, yo creo, cosmetología, ¿no? Lo que es Otólogo. otólogo. Odontología. Odontología mejor suena. El estudio Zoólogo. de los dientes, el estudio de los dientes. ¿Qué pasó, Pero Max? ¿será que es otólogo? No, tiene razón, no existe. Eso pasa por apuntar, por escribir como más. No existe. Más bien, para que sea interesante, sería más el oftalmólogo o el otorrinolaringólogo, ¿no? El otorrinolaringólogo, sí, Pero ser otorrinolaringólogo es no se puede pronunciar, ¿no? no. Creo que quise decir el que estudia los oídos. El que estudia los oídos. Creo que quise decir. Sería lo que hace Perú, el otorrino es lo que se encarga más de eso, ¿no? Bueno, puede ser el oculista, pero un estudio más completo ¿no? Tanto de la parte auditiva como también de la parte incluso de la laringe, ¿no? Ellos lo ven, los otorrinos, ¿no? Porque a veces hay problemas de resfrío que tienen que ver también con que te afectan la garganta, ¿no? O afectan otras partes del cuerpo, ¿no? Odontólogo, no, pero no existe. Odontólogo sí. Otra más, la última, ¿no? Sería el cosmetología, a ver, otra más. Psicólogo. Sí, aunque no crean esta palabra, a ver, ¿quién me dice? Si mira el diccionario, ¿existe musicólogo o no? Sí, profesora. Sí. Muy bien. A ver, Magna, ¿viste el diccionario? ¿O sabías que existía? No vi Zoólogo, diccionario porque el Es una musicólogo, palabra ya conocida. no, yo soy productor y sé Ya. lo que es música. Muy bien, muy bien. Muy bien, interesante. Lo digo porque cuando yo estaba en la academia, vimos una academia muy conocida acá en Perú. Ahí cuando estaba estudiando para ingresar a la universidad, justo vino un texto donde como siempre hacían textos muy graciosos y a veces bromistas, pusieron en un texto el musicólogo dijo tal cosa. Entonces yo dije, ¿eso existirá? Y el profesor dijo, sí, claro, musicólogo, el experto en música. Y eso, ¿no? El musicólogo Claro, puede ser en sonidos. claro, sonidos, pero no necesariamente alguien que estudiaba la carrera. Puede ser una persona que por su ¿no? trabajo ya con la música ya tiene ¿no? esa experiencia, esa expertise, ¿no? Eso también. Muy bien, Biología. muy bien. Ok, gracias, pero pasemos el otro ejemplo, ¿no? Neo, facilísimo. ¿Qué significa? Nuevo, nuevo. Neología. Neologismo. neurología. Neurología. Neonato. ¿Qué es neurología? A ver, ¿qué me dijo? De los cerebros. Estudian el cerebro, ¿Qué profesora. estudia? ¿Qué? Neo. Sí, el que estudia el ¿Los cerebro, nervios? incluso el cerebro, Estudio nervioso. claro, el estudio del cerebro, pero a nivel Claro, físico, no a diferencia del psicólogo, el psicólogo estudia la Neonato. mente, pero
a nivel emocional. En cambio, el neurólogo lo estudia, pero a nivel fisiológico, ¿no? Cómo funciona el cerebro, qué problemas tiene, ¿no? Como dijo Magno. Ajá, muy Sí, bien. profesora, Magno dijo. Muy bien, ok, ok, no te preocupes. ¿Y el significado de mono? Mono, a ver. Ah, ya, antes voy a ver, perdón, el mensaje que no estaba leyendo mucho, otorrinolaringología. Ajá, Maday me dio la razón, psicología, muy bien. Monólogo. Sí, el monólogo. Pero Estudia a los monos. monólogo no es el estudio. Monólogo no es el estudio. Pero sí, pero sí, digamos que la palabra significa, ¿no? Es aquella persona que habla consigo mismo, que es un discurso para sí mismo. Monología, el estudio de los monólogos. No me suena. Monofobia. ¿Monopolio? Pero monopolio no es un estudio. Y además, Monofobia, Monofobia. monofobia, sí, claro. Bueno, ya, pero tenemos muchos ejemplos con mono, creo, ¿o no? Profesora, pero mono, ¿qué significa? exacto, ajá. Único, único. Único, claro. Único. A ver, igual lo asocias con uno, único, además descubriendo, único en su Significa especie, uno, Ah, único. uno mono es solo o único, sí, sí, único, ¿no? sí. Digamos que Mono, va por acá, uno, único en su especie, por ejemplo, mono neuronal, buzo. la única neurona que es particular, ¿no? Mono, Mono buzo. monosílabo, por ejemplo, monosílabo, que tiene una sílaba, una palabra monosílaba, tiene solamente una sílaba, ¿no? Por ejemplo, mar, flor, Buzo. ¿perdón? Buzo. Mono. ¿Buzo? Sí, en Venezuela al short, al pantalón, al buzo le dicen mono. Bueno, no sabía porque no soy experta en moda y tampoco uso, pero interesante, ¿ah? Interesante, ok. A ver, vamos con lo que vamos, odonto, ya sabes, odonto, ¿qué significa? De odontología, Diente, exacto, diente. diente. Entonces, el odontólogo, ya vimos un ejemplo parecido, Odontología. el experto en dientes, ¿no? Que estudia, ¿no? Especialista en dientes. Odontólogo. Sí, especialista en dientes Sí, odontológicos. está bien, porque es una palabra muy particular, ¿no? Ósteo. ¿De qué viene osteo? También es fácil. Hueso. Osteoporosis. Osteoporosis de hueso, osteoporosis. Es esta enfermedad de Y los ahí huesos. está osteoporosis. Osteoporosis, perdón, porosis. Ajá. A ver, con la siguiente para avanzar, pato. No es el animal, ¿ah? No es pato. Enfermedad. Por si acaso. Quería hacer bromita, pero no me salió la broma. Bueno, Mira, que yo busqué el significado de Enfermedad. pato y me aparece pato, animal. Pato así. también se le llama a También, los también. que llevan carga. Pero que llevan carga. ¿Ok? Sí, Explícate hay más. uno. Que llevan carga. mm, A mí me salió enfermedad. Claro, pato es enfermedad, claro que sí, pero no, lo que quería decir es que yo decía, ya, sí significa animal, pero si la palabra la usas como monosílabo, sí sería el pato, ¿no? El animal que tiene, ¿no? Eh, dos patas y todo eso, ¿no? Pero patos también como raíz sí se puede interpretar como enfermedad, por eso la patología, ¿no? Es el estudio de las enfermedades, ¿no? O simplemente es un síntoma también, ¿no? A ver, entonces está bien, una palabra con pato, que no sea Patosfosmia. pasó. Patología. Que no sea patología, porque justo hablamos. Patofobia. Miedo. Y miedo, sí. Y los patógenos, que son estos microorganismos, ¿no? Que justamente no son los que nos enferman. Por ejemplo, los patógenos Sí, sí, los patógenos son microorganismos. claro, acá ponemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Patógeno. Pero ya he puesto patología, no me di cuenta. Bueno, ya no hay problema, ¿no? Ajá. Y vamos viendo la siguiente palabra, ¿no? Pat- A ver, ¿cuál es la que sigue? Río. No, Rino. río. La hemos visto también. El otorrino. Algo relacionado a las fosas nasales. Claro. Ujú. Fosas nasales, Nariz. nariz. Pongámosle nariz, ya, de frente. Entonces, Rinoplastia. rinoplastia, por ejemplo. ¿Qué sería la rinoplastia? El estudio de Cirugía. cirugía, La cirugía de la nariz. O Ajá. rinitis. Rinitis, una palabra derivada. ¿Qué sería rinitis? nariz, Itis, ¿recuerdan qué era itis? Itis era inflamación. sí, dice eso. Si deriva de rino, nariz, inflamación y nariz, inflamación de la nariz, pues la rinitis. Cuando tu nariz está tan roja, está inflamada, tienes una rinitis, se dice el doctor, ¿no? El médico, especialista. Pseudo. Pseudo, ¿qué sería? Digamos. Seudónimo. Imitación o falso. Claro, que no es verdad, ¿no?
Pseudo. Ajá. Imitación puede ser, pero yo más diría algo que es falso, ¿no? Que no es verdadero, ¿no? Ya. Entonces, seudónimo, ¿no? Digamos, Dioso. claro, cuando tú dices el seudónimo, quiere decir que no estás hablando no del nombre de una persona, sino de, por ejemplo, el apodo con el que le llaman. Por ejemplo, el seudónimo de el Fénix de los Ingenios, ¿no? Era este conjunto de palabras se usaban para hablar, ¿no? De Lope de Vega, ¿no? El famoso escritor, ¿no? De español. Bien, Entonces, bien, claro, el seudónimo es una forma, por ejemplo, ¿no? No es el nombre real, el seudónimo es un nombre falso de una persona, ¿no? Porque no, Lope de Vega no se Sí, llamaba Félix, ¿no? Se usaba ese apodo. seudónimo. sí. Seudónimo. Seudónimo, Seudónimo. es una forma no verdadera de llamar a alguien, ¿no? Por ejemplo, es un nombre falso, ¿no? Que tú le pones a una persona o Es a algo. como si era Un apodo, como un su apodo. apodo. Sí, lo que dije, como un apodo, ¿no? Claro, en palabras simples apodo, para no complicarnos, ¿no? El apodo, ¿no? Por ejemplo, ya dije, o el apodo de el famoso. Profesora, estamos pasando la hora de break. Ah, sí, ay, Ya perdón. tengo. Solo 3 minutos, no te preocupes, no pasó mucho. Igual le doy 3 minutos de más para que vayan o sea, regresaríamos a las 8:43. Yo creo que puede ser, no está mal. Solo 3 minutos, felizmente, gracias por avisarme. Me fui de hora porque como el cuadro es tan grande y hay mucho, ¿no? que podemos ejercitar con estas palabras, Sí, así que, igual, no, simple, desde ahora les digo, si por ahí se me pasa la hora, avísame con confianza porque a veces se me puede pasar. Así que ya, volvemos a las 8:44, ¿no? No hay problema, ¿no? No hay problema. Están dentro del rango, ¿no? 8:44. Entonces, Sí, nos vemos. profesora. Vayan a su break, ¿no? Ya. chao. Gracias, Ya, profesora. Miss. Ah, nos vemos. Profesora, Gracias. gracias. Sí, nos vemos, nos vemos. Gracias. Estaba muy entretenida su clase, por eso nos hemos olvidado de la hora.